Hicimos un repaso de la teoría del delito, vimos la acción y vimos la tipicidad, ¿no? Nos falta la imputación objetiva, que forma parte de la tipicidad objetiva, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer un repaso de la teoría del delito? Porque si no, no recordamos la teoría del delito cuando vamos a estudiar los delitos en sí, que, eh, ¿cómo les puedo decir? No lo vamos a poder entender, ¿no? Porque vamos a analizar casos prácticos y no lo vamos a poder entender, ¿no? O sea, no vamos a captar la idea, ¿no? En el análisis de los delitos si no entendemos la teoría del delito, ¿no? Entonces, para analizar los delitos, de todos los delitos que está en el sílabo, vamos a tomar unos cuantos delitos, los principales, y vamos a analizar con casos reales, ¿no? Casos prácticos pero reales, no casos inventados o imaginados, no, o sea, con acusaciones, no, formalizaciones, de tal manera que se pueda tener una idea cabal, ¿no? Vamos a analizar varias acusaciones. Por ejemplo, nos toca, me parece, delitos contra la vida. Tomaremos un delito, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Una clase completa, y con eso ya abarcamos en sí todo lo que es delito contra la vida, ¿no? Porque en el fondo tiene casi los mismos criterios, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora la primera parte, la imputación objetiva, y después entraremos a lo que es la antijuridicidad y, si podemos, la culpabilidad, ¿no? De tal manera que la otra semana ya trabajamos ya los delitos en sí, ¿no? Luego de haber realizado un, un repaso, ¿no? De la teoría del delito, que lo considero importante, ¿no? Esta clase va a ser grabada y está siendo grabada, ¿no? Y esto lo van a encontrar en la plataforma, ¿no? Lo encuentran en la plataforma, o si no, en mi página YouTube, ¿no? Ahí lo van a encontrar, ¿ya? Bien, entonces, a ver, está compartiendo pantalla Rosario. A ver si, por favor, a ver un momentito. Ahora sí. Bien, entonces vamos a comenzar con la imputación objetiva. Eh, la imputación objetiva forma parte de la tipicidad objetiva, ¿no? La tipicidad tiene dos partes, ¿no? La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva está conformada, ¿no? Sujeto activo, pasivo, la conducta, el objeto, el bien jurídico, la relación de causalidad, el resultado, y la imputación objetiva, ¿no? Y la tipicidad subjetiva está formado por el dolo y la culpa, ¿no? El dolo es el conocimiento del tipo objetivo, y hay dolo directo, indirecto y eventual, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? La culpa es una infracción del deber de cuidado y se divide en culpa con representación y sin representación, ¿no? Y la parte negativa de la culpabilidad, perdón, de la tipicidad, es la ausencia de dolo, ¿no? Y tenemos el error de tipo vencible, invencible, ¿no? Y tenemos la atipicidad, ¿no? Cuando los hechos no encajan en uno de los elementos
del tipo objetivo, ¿no? Y el error de tipo es un error, un vicio, un problema en la interpretación, en el conocimiento del tipo objetivo, ¿no? Entonces vamos a ver la imputación objetiva que forma parte de la tipicidad objetiva, ¿no? En la imputación objetiva es un conjunto de teorías, dos teorías básicamente, que sirven para establecer la relación de causalidad normativa, no naturalístico, normativa entre conducta y resultado, aunque se puede utilizar únicamente para conducta en delitos de peligro, ¿no? O sea, conducta, resultado, ¿no? Y esa relación de causalidad, ¿no? Lo maneja quién, la imputación objetiva. Entonces, la imputación objetiva, conducta, resultado. Vamos a analizar si este resultado ha sido generado por por una conducta determinada, ¿no? Hay muchos delitos que no es posible analizarlos desde la relación de causalidad naturalístico, ¿no? Por ejemplo, un homicidio, si se puede, ¿no? ¿Cuál es la causa? Un disparo, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Murió, pues, ¿no? Entonces, eso es causa y efecto, ¿no? Pero hay delitos, muchos delitos, por ejemplo, delitos de peligro, incluso delitos de resultado, donde no se puede realizar o interpretar la relación de causalidad desde un punto de vista naturalístico, siendo necesario una relación de causalidad dogmática, se podría decir, ¿no? Dogmática jurídico-penal, o sea, a partir de una teoría, ¿no? De una teoría específica para poder interpretar esto, ¿no? Y existen dos teorías que forman parte de la teoría funcionalista, ¿no? De la teoría funcionalista, representados, ¿no? Uno de los dos grandes representantes, Roxin y Jacobs, ¿no? Entonces tenemos dos representantes, ¿no? Roxin y Jacobs. Y ellos dos, ¿no? han diseñado su teoría, ¿no? A partir de la teoría funcionalista. Pero ambas teorías funcionalistas, tanto de Roxin como de Jacobs, son diferentes, ¿no? Un poco diferentes son, no son iguales, ¿no? Y vamos a explicar cuáles son esas características, ¿no? Entonces la teoría funcionalista de Roxin es llamado teoría funcionalista político-criminal, ¿ya? Político-criminal. Y cuando se habla de político-criminal, desde el punto de vista de Roxin, él habla de que la pena tiene finalidad preventivo, tiene finalidad protector y tiene una finalidad, bueno, no habla tanto de la resocialización, ¿no? Entonces Roxin dice, cuando se aplica una pena tiene una finalidad preventivo y protector, ¿no? Y que toda persona, cuando nos desenvolvemos en la sociedad, caminamos, corremos, estamos en un vehículo, tomamos un taxi, un avión, comemos, toda actividad que realicemos en la sociedad se genera un riesgo, básicamente, ¿no? Un riesgo ahí. Entonces Roxin dice, toda actividad humana, toda actividad es riesgosa, ¿no? Por ejemplo, yo salgo a la calle, camino por la vereda, puedo ser atropellado, me pueden asaltar, me puedo caer, puedo sufrir algo, ¿no? De repente voy a un restaurante, me atoro, me cae mal, me da una indigestión, tengo que ir al médico y es riesgosa.
toda conducta es riesgosa, todo. Pero hay un límite, ¿no? Entre un riesgo permitido y un riesgo no permitido. Los riesgos permitidos son riesgos que uno los asume como algo normal. Por ejemplo, ¿no? Uno va por la calle Real de aquí de Huancayo, ¿no? Aquí en Huancayo la calle Real es una de las calles principales y allí hay un letrero, una señal de tránsito y dice velocidad máxima 30 kilómetros por hora. Velocidad máxima. Yo voy con mi vehículo, ¿no? Y si voy a 20 kilómetros por hora, estoy dentro de un riesgo permitido, ¿no? Me desplazo y listo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Se supone que yo estoy dentro del riesgo permitido. Pero ¿qué pasa si allí dice 30 y yo voy y me desplazo, ¿no? Y me desplazo a 40 kilómetros por hora o a 50, ¿no? Si me desplazo a 50 ya generaría un riesgo no permitido, pues, ¿no? Ya he superado el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la superación del riesgo? Ir de 30 para arriba, ¿no? Allí sería un riesgo no permitido, ¿no? Entonces cuando yo voy con mi riesgo permitido, entonces, ¿cómo le puedo decir? Yo cumplo con lo que me establece la ley, ¿no? Y si atropello, ya se tendría que valorar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, en Roxin hay un primer criterio, ¿no? El riesgo. Y el riesgo, entonces se habla en un primer momento de la creación de un riesgo. Creación de un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, si yo voy a 50 kilómetros por hora, estoy creando un riesgo no permitido, ¿no? Y esa creación del riesgo no permitido, para el caso de este ejemplo, es que yo voy a 50, 60, 70 kilómetros por hora. Puedo ir también en estado de ebriedad, ¿no? Estado de ebriedad, estoy manejando, ya estoy creando un riesgo no permitido, ¿no? Porque no está permitido conducir en estado de ebriedad, ¿no? Por ejemplo, una persona va a asaltar a otra persona con una pistola, ¿no? También está creando un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, los riesgos no permitidos están regulados, ¿no? Hay ciertos patrones, ciertos criterios para valorar esto del riesgo no permitido. Y este riesgo, esta creación del riesgo no permitido, genera la realización de un resultado. Entonces son dos criterios, ¿no? Creación del riesgo no permitido y la realización de un resultado. Y este resultado tiene que ser generado por la creación del riesgo no permitido, ¿no? Aquí a nivel de conducta está la creación de un riesgo no permitido. Y el resultado es generado ¿por qué? Por la creación de un riesgo no permitido. Entonces, si yo me voy por la calle Real a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿no? He creado un riesgo no permitido. Y si atropello, ¿no? Atropello, ese resultado, que es el atropello, ha sido generado por el riesgo, ha sido generado por la creación del riesgo no permitido, ¿no? Eso, así es como se razona en la imputación objetiva desde el punto de vista de Roxin, ¿no? Hay otros criterios, pero con fines didácticos, hasta ahí nomás, ¿no? ¿no? Hasta ahí nomás. Entonces tenemos que la imputación objetiva de Roxin
se basa en el riesgo, ¿no? Riesgo. Hay riesgos permitidos y riesgos no permitidos, ¿no? Entonces, tenemos dos criterios. El tercero también lo vamos a decir, ¿no? El primero, la creación de un riesgo no permitido. Yo conduzco mi vehículo a 50 kilómetros por hora, he creado un riesgo no permitido. Atropello, ¿no? Atropello y ese resultado ha sido generado por la creación de un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, creación de un riesgo no permitido genera la realización de un resultado. Y hay un tercer criterio que es el incremento, ¿no?, de un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo voy a 40 por hora, ya he creado un riesgo. Acelero y voy y llego a 60, 70 kilómetros por hora, entonces allí ya estoy incrementando el riesgo, ¿no? No permitido, ¿no? Entonces ya serían tres criterios, ¿no? La creación de un riesgo no permitido, la realización de un resultado y el incremento de un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, y eso permite filtrar. Has creado el patrocinado, ha creado un riesgo no permitido, ¿no? Entonces se analiza. El resultado ha sido originado por la creación del riesgo no permitido y el otro es, se ha incrementado el riesgo. Entonces son esos tres criterios básicos. Después hay otros que no lo vamos a tocar porque se podría crear más confusión o un riesgo, ¿no? También, ¿no? Entonces, Roxin habla sobre el riesgo, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta sobre el tema de los riesgos de Roxin desde el punto de vista de su teoría funcionalista político-criminal. ¿Alguna pregunta para poder avanzar? A ver un ratito. Sí. Ah, estoy abajo, la puerta está cerrada. Y ahorita abajo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el riesgo
el tema del riesgo desde Roxin. Bien, entonces vamos a analizar ahora el, la imputación objetiva desde Jacobs, ¿no? Desde Gunther Jacobs, que tiene una teoría funcionalista sistémico, ¿no? Él hace un análisis en el sentido de que en una sociedad se mantiene la vigencia de la norma. La norma debe estar siempre vigente, porque si no, ya estaríamos en problemas. Y que la sociedad mantiene expectativas con nosotros, ¿no? Mantiene expectativas y de que nosotros debemos, ¿no?, estar a las expectativas de la sociedad. Y que la sociedad se encuentra regulada por normas, ¿no? Y esa norma hay que mantenerla vigente. Aquí no hay bienes jurídicos, no. El bien jurídico en Jacobs es la vigencia de la norma, ¿ya? Entonces nuestro trabajo, nuestro deber en la sociedad es mantener esa vigencia, ¿no?, de la norma. ¿Y qué pasa cuando no lo cumplimos y vulneramos la vigencia de la norma? Entonces allí la norma que estaba aquí se va al piso, ¿no? Se va, ¿no? Y además hay que tener en cuenta de que la norma tiene una función comunicativa, ¿no? Todos en la sociedad sabemos de que no se deben cometer delitos, ¿no? Y eso es lo que comunica, ¿no? Comunica la norma jurídica a los miembros o a los individuos de una sociedad, ¿no? Y si nosotros lo vulneramos, entonces la vigencia de la norma cae. Y el resto de los miembros de la sociedad dicen, ¿qué pasó? No pasa nada, nadie cumple la ley, hacen lo que desean. Entonces hay un cuestionamiento a la norma. ¿Y qué hace el Estado para recuperar la vigencia de la norma, ¿no? Mantenerlo en su nivel, ¿no?, donde debe estar y no debería haber bajado, ¿no? Entonces aplica una pena para mantener, revalorar la vigencia de la norma, y comunica también, porque la pena tiene una finalidad comunicativa, ¿no?, en que le dice a todos, el que comete un delito se le va a aplicar una pena y va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces eso es revalorizar y mantener la vigencia de la norma, y se comunica a todos, ¿no? Y que cuando tú cumples con tu rol en la sociedad, eh, tienes todos los derechos, pero si vulneras, te quitan los derechos y te conviertes en un enemigo. Y siendo un enemigo, al enemigo lo mandamos a la cárcel, ¿no?, porque es un enemigo de la sociedad. Entonces Jacobs siempre, ¿no?, basa su teoría en el tema del rol. Así como Roxin dice el tema de los riesgos, Jacobs dice de que todos cumplimos un rol. Todos. Nadie se escapa. Todos tenemos un rol. Yo tengo un rol de docente, ustedes estudiantes, o como abogado, tengo mi rol, ¿no? Como conductor también, cuando estoy en mi vehículo, tengo un rol. Ustedes también tendrán su trabajo, cumplen un rol, el rol de padre, de madre, el rol de hijos, el rol de conductor, el rol de todo es de acuerdo a un rol.
y el rol está en función de las normas, pueden ser jurídicas o pueden ser también las costumbres, ¿no? Las costumbres también dan pautas, roles, ¿no? O sea, las costumbres son conductas también, ¿no? Repetitivas que han sido aceptadas por una determinada sociedad como algo positivo, ¿no? Entonces, cuando las conductas son repetitivas y siempre se hace, se genera la costumbre, ¿no? Entonces, para definir en concreto, esta imputación objetiva está basado en el rol. Jacobs dice el riesgo, perdón, Roxin dice el riesgo, Jacobs dice el rol. Y hay tres criterios, ¿no?, para analizar las conductas, ¿no?, para analizar conducta-resultado, ¿no? El primero es el principio de confianza. El principio de confianza es que yo confío en que el resto de personas van a cumplir con su rol. Yo cumplo con mi rol, el resto también debe hacerlo. Si yo conduzco mi vehículo a 20 kilómetros por hora, bajo un riesgo permitido, cumpliendo mi rol, ¿no?, me desplazo a una velocidad adecuada, no supero lo que dice la señal de tránsito, estoy cumpliendo mi rol de conductor, ¿no? Y no genero riesgo desde un punto de vista de Roxin, ¿no? Y yo confío, el principio de confianza que dice, yo confío que los peatones, todos los peatones van a cruzar la vía por el crucero peatonal, van a respetar las señales de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van a cumplir también con su rol, ¿no? Todas las personas, todos van a cumplir con su rol. Entonces yo confío en que ellos van a cumplir con su rol. Ese es el principio de confianza, ¿no? Bastante importante que se tiene que analizar, ¿no? Cuando ya veamos los delitos, vamos a hacer este tipo de análisis, ¿no? Por eso yo estoy repasando para poder entender esto, ¿no? Luego, la prohibición de regreso, ¿no? Es el segundo criterio, ¿no? El primero es el principio de confianza, el segundo, la prohibición de regreso. ¿Qué significa, no? Yo cumplo con mi rol, mi conducta está de acuerdo a lo que establece la ley y yo confío que el resto va a cumplir con las normas, ¿no?, que también van a cumplir con su rol. Pero ¿qué pasa si uno de ellos comete un delito? Esa conducta no me lo pueden pasar a mí también, ¿no? Porque yo estoy cumpliendo con mi rol. El rol vulnerado de él, de la otra persona, no me lo pueden pasar a mí, ¿no? Está prohibido, hay una prohibición de regreso, ¿no? No me lo pueden regresar. El ejemplo típico es del conductor de un taxi, ¿no? Yo estoy conduciendo y me paran, sube una persona con una mochila, se sienta en el copiloto, en el asiento del copiloto, más allá nos interviene la policía, yo le enseño todos mis documentos, ¿no? Todos mis documentos, todo está bien, y cuando lo intervienen al pasajero, le revisan la mochila y encuentran droga. Para la prohibición de regreso, esa conducta del pasajero, del usuario, él debe de cumplir su rol, ¿no? Debe de cumplir su rol. Pero no lo hizo, lo quebrantó, ¿no? Y lo que él ha hecho no me lo pueden pasar a mí, ¿no? Porque yo estoy dentro de mi conducta inocua, neutral, ¿no? Cumpliendo mi rol. Y lo que hacen con él, o lo que él ha hecho, la policía lo interviene, no me lo pueden pasar a mí, ¿no? Entonces eso se llama prohibición de regreso, ¿no? Y el tercero, el propio riesgo de la víctima. Yo voy tranquilo por la calle real a 20 kilómetros por hora,
no genero riesgos, pero no genero riesgos no permitidos, ¿no? Todos mis riesgos son permitidos, conduzco mi vehículo tranquilo, veo el semáforo, veo las señales de tránsito, ¿no? Y se cruza una persona por medio de la cuadra corriendo y lo atropello, ¿no? ¿Quién generó su riesgo? La víctima. Porque la víctima no cumplió con su rol. Debería haber ido, de haberse desplazado hasta la esquina, de ahí cruzar el semáforo, ¿no? Entonces allí, como les puedo decir, la propia víctima ha generado su propio riesgo, ¿no? Entonces, bajo este criterio tenemos tres puntos de vista, ¿no? Uno, principio de confianza. Dos, eh, prohibición de regreso. Y tres, propio riesgo de la víctima. Entonces, para realizar un análisis desde la imputación objetiva, comenzamos con el tema del riesgo, ¿no? Comenzamos con el tema del riesgo. Ha creado un riesgo no permitido, ¿no? Se ha realizado el resultado a partir del riesgo no permitido. Y el tercero es, se ha incrementado el riesgo no permitido, se hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, yo apunto con la pistola a alguien, ya estoy creando un riesgo, ¿no? Ya estoy creando allí un riesgo no permitido, ¿no? Pero hay un resultado, no, porque es un delito que es a nivel de tentativa, ¿no? Tentativa de homicidio. Pero ya he creado un riesgo. Generalmente esta teoría de la imputación objetiva ha sido diseñado para el delito de resultados, ¿no? Entonces, pero también se puede analizar para delitos de peligro, ¿no? En delito de peligro solamente hay conducta y no existe resultado, ¿no? Un ejemplo típico es la conducción en estado de ebriedad. Conducción en estado de ebriedad, tú conduces en estado de ebriedad, es conducta. ¿Hay algún resultado? No hay. Pero hay un bien jurídico vulnerado, ¿no? Que es el peligro común, ¿ya? Entonces se analiza así, ¿no? Y luego pasamos, por ejemplo, cuando yo disparé, perdón, cuando estoy apuntando, ¿he creado un riesgo no permitido? Sí. ¿Hay un resultado? No. ¿He incrementado el riesgo? En este caso, no. Analizamos, continuamos con el análisis de la imputación objetiva, principio de confianza. Principio de confianza, yo confío que el resto cumpla con su rol, no se puede dar, ¿no? No se cumple, no se aplica. Hay prohibición de regreso, tampoco. Hay propio riesgo de la víctima, no hay. Entonces, en estos casos de la imputación objetiva solamente es necesario a veces que uno de ellos se cumpla, ¿no? Se cumple uno, tú puedes solucionar un problema, ¿no? Como les decía, por ejemplo, de la persona que pasó corriendo a toda velocidad y lo atropellé. Yo como abogado analizo, ¿no? Eh, ha creado un riesgo no permitido. Yo no iba a 20 kilómetros por hora, tengo mi licencia, SOAT, tengo todo, ¿no? Luego, entonces como no existió creación de un riesgo, resultado tampoco hay y incremento del riesgo tampoco. Pasamos a la otra parte. Hay el tema del principio de confianza, sí. Yo confío de que, o confiaba, o confío de que todos van a cumplir con su rol, ¿no? Todos, incluido la persona que ha cruzado, que le he atropellado, yo confiaba de que iba a cumplir con su rol, ¿no? Y entonces,
La prohibición de regreso se puede aplicar, en este caso no. El tercero, el propio riesgo de la víctima, ¿se puede aplicar? Claro, ¿no? Porque la víctima debió cumplir su rol. ¿Cuál era? Que debería ir hasta la esquina, cruzar y listo. Pero no, ¿no? O sea, la propia víctima, quebrantando su rol, cruzó la vía y lo atropellé. Entonces hay un riesgo, un propio riesgo de la víctima. Entonces yo, como abogado, tengo mi teoría, ¿no? Tengo mi teoría ya bien puesto. Yo no he creado un riesgo, no hay un resultado que se haya generado con el riesgo, porque ese resultado que ha sido el atropello no ha sido generado por la creación de un riesgo no permitido, ¿no? Porque yo he conducido a una velocidad adecuada y tengo mi licencia, mi tarjeta de propiedad, el SOA, revisión técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de Roxin, ya tengo puntos a favor. Desde un punto de vista de Jacobs, principio de confianza, también lo tengo. Y el otro es propio riesgo de la víctima, también lo tengo. Entonces yo, como abogado, tengo mi teoría, ¿no? ¿Y dónde lo presento esto? O sea, ¿cómo lo planteo? ¿A dónde, no? ¿Qué hago? Ya está bien, los riesgos, la imputación objetiva. ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, planteo, esto lo planteo dentro del tema procesal, ¿no? En el tema procesal, ustedes ya han llevado ese curso y el proceso común, ¿no? El proceso común tiene tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? Entonces, ¿y en qué etapa se plantea, no? Hay una figura jurídica que se llama sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento se plantea en la etapa intermedia, cuando el fiscal acusa. Allí corre traslado a todos los sujetos procesales y allí tú planteas el sobreseimiento, ¿no? Y dices una serie de criterios, ¿no? Vamos a buscar el sobreseimiento. El sobreseimiento está en el artículo 344, numeral 2, y dice, ¿no? El sobreseimiento procede cuando. Para esto hay que entender y comprender la teoría del delito, ¿no? Importante, importante la teoría del delito, ¿no? No se puede dejar de lado la teoría del delito para los penalistas, ¿no? Los penalistas estamos metidos ahí de cabeza en la teoría del delito, ¿no? Tenemos que comprenderlo, entenderlo, tratar de deshuesarlo, ¿no? ¿Y qué dice, no? Que el hecho, el objeto de la causa no se realizó. Ese es un presupuesto. El hecho nunca se realizó y tienes que probarlo. Dos, no puede atribuírsele al imputado. El hecho está, pero no puede atribuírsele. O sea, no hay imputación, ¿no? Y ya también hay que comprender que la imputación, ¿no? ¿Ya? Otro, el hecho es típico. El hecho no es típico, o sea, es atípico. ¿No? O sea, el hecho no encaja en el tipo penal, ¿no? Y el otro, concurre causa de justificación, ¿no? Hablando de que cuando el hecho no es típico, y si nosotros tenemos dentro de la imputación objetiva por ejemplo, aquí hay propio riesgo de la víctima, allá, y hay principio de confianza, muy bien. Entonces, ¿qué sería esto? Atípico. ¿Ya? Atípico. ¿Ya? Así se analiza esto, ¿no? Luego viene de que no hay causa de justificación, eso lo vamos a ver en antijuridicidad. Causas de inculpabilidad, lo vamos a ver en culpabilidad. Y de no punibilidad, también lo vamos a ver en punibilidad, ¿no? De que la acción penal se ha extinguido,
ya prescribió y listo, ¿no? Entonces eso es el sobreseimiento, ahí se plantea, ¿no? O también se puede plantear en excepción, de improcedencia de acción, ¿no? Se puede plantear en la investigación preparatoria en sí, o se puede plantear en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, esos son mecanismos procesales que tenemos los abogados para tratar de archivar el caso, para tratar de que ahí quede y que ya no pasemos a juicio oral, ¿no? En el juicio oral, eh, allí ya es terrorífico, ¿no? Tenebroso, ¿no? Y porque ya está en juego ahí, ¿no? Está en juego la libertad de tu patrocinado, ¿no? Si no has podido archivar, por ejemplo, viendo nosotros la imputación objetiva, el juez dice, bueno, aquí es infundado porque generalmente cuando el juez tiene dudas, no declara fundado el sobreseimiento, ¿no? Y pasamos a juicio, ¿no? Entonces hay que realizar un análisis profundo, ¿no? Desde la imputación objetiva para ver dónde nos agarramos, ¿no? Ahí porque el fiscal que impulsa el juicio, nosotros no queremos ir a juicio, entonces debemos entender la imputación objetiva, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta sobre imputación objetiva y terminamos lo que es la tipicidad. Ningún